Querido amigo, Dios te bendiga en gran manera. Cristo te ama y en este caso doy gracias a Dios porque hayas dado clic en este video, porque hoy quiero hablarte de un mensaje único que tiene esta iglesia única, escogida por Dios, llamada la iglesia adventista. Esta iglesia aparece en la profecía y tiene un mensaje único como pueblo de Dios, un mensaje singular que no se verá en ninguna otra denominación. Por tanto, te invito a que ese mensaje lo escuches en este video, porque es importante y trata del juicio investigador. Necesitas comprender esta profecía, porque esto es lo que hoy necesitamos predicar, querido joven, querido hermano. Así que te invito a que ahora mismo pidamos sabiduría a Dios para que ahora nos abra los ojos a nosotros. Oremos. Señor bueno y eterno, en este caso te doy gracias por tu palabra. Te ruego que me tomes como enteramente tuyo, que des sabiduría a mi querido amigo que me ve a través de esta pantalla. Y te ruego que por favor, Señor, pueda accionar para predicar este mensaje con poder, porque a eso nos has mandado a nosotros, el pueblo adventista, Señor. Te ruego que podamos cumplir con nuestra misión. En Cristo Jesús. Amén y amén. Querido amigo, vamos a irnos al versículo clave. Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta pregunta es una pregunta muy importante que tiene una respuesta contundente de parte de la palabra de Dios. 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Pero ¿en qué contexto están estos dos versículos? Resulta que en Daniel capítulo 8 se empiezan a describir los imperios. Medo-Persia, Grecia, Roma, y entonces llega el poder papal y destruye las verdades de la palabra de Dios. La verdad es echada por tierra y el ejército, la iglesia, le es entregada al poder de Roma papal. Y así la verdad la echa por tierra. Y entonces, una vez sucede esto, se presenta esta parte de la profecía. Sabemos por Daniel capítulo 7 que el poder papal iba a durar 1260 años, desde el año 538 hasta 1798. Pero luego de eso inicia un juicio investigador. Entonces, Daniel 8:14 sigue la misma línea. El santuario será purificado. Había una fiesta en Israel donde se decidía finalmente el destino de cada quien, donde el sumo sacerdote que representa a Cristo tenía que hacer un juicio investigador para definir quién vivía y quién moría. Y en eso había 10 días de preparación para orar y clamar a Dios, y donde el sumo sacerdote estaba haciendo el juicio investigador para definir quién se salva, quién se pierde. Pero una pregunta, ¿por qué el santuario necesitaba ser purificado? ¿Sabes por qué? Porque un israelita en tiempos de Moisés tenía que confesar sus pecados. El cordero moría por su culpa, pero en el santuario quedaba un registro de pecado. No el pecado, un registro de pecado. Y entonces, finalmente, en el día de la expiación, se hacía una purificación del santuario, pero para saber qué pecados iban a ser perdonados por la eternidad, había que hacer un juicio investigador. Y entonces, ¿cuándo inicia ese juicio investigador tan importante? Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Resulta que Daniel queda turbado
porque él entendía que ese santuario era el santuario terrenal y que entonces había que esperar 2300 años para que la nación judía volviese a su territorio. Pero el Señor le empieza a hablar más tarde a través de otra visión. Vamos a verla en Daniel capítulo 9, versículo 24. Entonces, en contexto, Daniel está orando, pidiendo perdón a Dios, pidiendo perdón y pidiendo misericordia por su pueblo y pidiéndole a Dios que no se tarde. Y entonces el ángel Gabriel es enviado hacia Daniel a la hora del sacrificio de la tarde. Y dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esa palabra determinada significa acortadas de un periodo más largo. ¿Y cuál periodo más largo se mencionó antes de las 70 semanas? Los 2300 días. Entonces, esta profecía es el inicio de los 2300 días. Ahora, recordemos el principio que está escrito en Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Día por año te lo he dado. Proféticamente, un día representa un año. Entonces, si tú multiplicas 70 por 7, son 490 días, que eso en profecía son 490 años. Entonces, 490 años de los 2300 años eran para el pueblo de Israel. ¿Estás entendiendo? 490 años de los 2300 años eran para el pueblo de Israel, eran la oportunidad para ellos, era el tiempo que Dios le iba a dar oportunidad a ellos para arrepentirse. Entonces continuamos leyendo, sigue diciendo, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, presta atención a esa palabra, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esa palabra ungir está haciendo referencia a un acontecimiento. Entonces, ¿cuándo inicia la profecía de las 70 semanas? Vamos a leerlo en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 y 62 semanas, que son 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, a partir de que se da la orden para restaurar Jerusalén, en la Biblia hay 3 edictos, uno en Esdras 1, otro en Esdras 6 y el tercero en Esdras 7. Y el más importante es el tercero, el de Esdras 7, porque en este se da permiso no solo para restaurar el templo de Jerusalén, sino para restaurar Jerusalén. Y además de eso, se da a Israel los derechos políticos y religiosos para restaurar por completo la nación. ¿Y cuándo ocurre ese decreto de Esdras 7? Un estudio profundo revela que fue en el año 457 antes de Cristo. Entonces, la profecía continúa diciendo que 69 semanas iban a ocurrir seguidas hasta el Mesías príncipe, que eso fue 483 años después en el bautismo de Cristo, justo allí que llega Cristo a hacer su misión, donde es ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Mesías significa ungido. Y por eso en el año 27 después de Cristo, cumpliéndose la profecía, Cristo es bautizado. Por eso en Marcos 1:15, Cristo dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo que explicaba Daniel, las primeras 69 semanas. Y entonces los últimos 2 versículos están hablando de la última semana. Vamos a leer Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Durante una semana muchos iban a aceptar a lo último en Israel el mensaje de Cristo y el mensaje también de los apóstoles. Así confirmaría el pacto con muchos a través de su muerte, sellando un pacto de gracia por la eternidad. Y además de eso, a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda.
¿Sabes por qué? Porque en el año 27 después de Cristo ocurren 3 años y medio, que es lo que duró el ministerio de Cristo, y en el año 31 muere Cristo. Y entonces ya no hace falta ni sacrificios ni ofrendas, no hace falta ni más corderos ni animales, porque llegó el Cordero de Dios, que como habíamos leído antes, puso fin al pecado y expió la iniquidad. Así ocurrió. Finalmente, una vez culmina la última semana, en el año 34 después de Cristo, una vez culminan las 70 semanas, se acaba la oportunidad de Israel como pueblo escogido por Dios, porque como leímos antes, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Pero ahora ya se habían terminado esas 70 semanas, se habían acabado esos 490 años de oportunidad para Israel, se habían terminado. Y entonces, por eso en el año 70, una vez ya se acabó el tiempo, ya no hay más oportunidad, en el año 70 después de Cristo, la Jerusalén es destruida. La tierra de Jerusalén es destruida y llega el juicio de Dios porque ese pueblo que tanto Dios amó, lastimadamente no se arrepintió. Y Dios sigue amando y hoy te sigue amando a ti. Por eso Él te llama al arrepentimiento, porque te ama. Pero si no te arrepientes, tus pecados te van a destruir, así como ocurrió en Jerusalén. Ahora, ya tenemos en cuenta que termina en el año 34 después de Cristo con la muerte de Esteban, termina la oportunidad de Israel y entonces se levanta Pablo como apóstol de los gentiles, predicando a todo gentil para que conozca la buena nueva de que Cristo murió por él. ¿Te das cuenta? Se acaba la oportunidad de Israel, pero Dios ahora abre la puerta a los gentiles, levantando a Pablo, apóstol de los gentiles. Y entonces así el evangelio es predicado a los gentiles. Pero recuerdas que esta profecía de las 70 semanas de los 490 años hace referencia a una profecía más grande, la de 2300 años. Ahora, réstale a 2300, réstale los 490 años. ¿Cuánto le queda a la profecía de los 2300 años? 1810 años. Entonces, al número 34 después de Cristo, súmale 1810 y te dará la fecha en la que el santuario empieza a ser purificado. 1844, el año del juicio investigador. Pero ¿qué ocurrió ese año? En ese año, Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo a hacer el juicio investigador, porque el santuario, cuando iba a ser purificado, el sumo sacerdote subía del lugar santo al lugar santísimo para iniciar el juicio investigador y definir quién se salva y quién se pierde, quién vive y quién muere, quién sigue en el pueblo y quién es cortado del pueblo. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote al subir al lugar santísimo. Por eso Cristo en 1844 en el cielo sube al lugar santísimo e inicia el juicio investigador. Pero ¿cómo estaba aquí en la tierra? ¿Qué estaba ocurriendo? Resulta que años antes se levanta Guillermo Miller y empieza a dar este mensaje, la interpretación de la profecía, el cómo se había señalado cada fecha, había sido infalible. Pero el evento señalado fue el error, porque Guillermo Miller pensó que en 1844 iba a regresar Cristo y que el santuario era la tierra y que por tanto en 1844 la tierra iba a ser purificada. Sin embargo, llega el 22 de octubre de 1844. ¿Por qué 22 de octubre? Porque el día de la purificación en Levíticos 16 era al 10º día, el 7º mes, que eso en nuestro calendario es el 22 de octubre. Entonces, en el 22 de octubre de 1844, están allí todos los que se unieron al movimiento milerista, todos los que se unieron están allí esperando la venida de Cristo y al final no viene y ocurre el gran chasco. Y entonces algunos se retiran de la religión y no quieren saber nada más de ello. Otros siguen poniendo fechas, pero otros estudian la profecía, siguen escudriñando la escritura, porque la profecía no tenía fallo. Y entonces estudiando se empieza a descubrir las verdades.
Hinam Edson tiene una visión del santuario celestial y ve a Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo, iniciando el juicio investigador. Y entonces así se empieza a restaurar la verdad del santuario, se empieza a comprender el santuario, un mensaje que ningún pueblo había tenido antes, el mensaje del santuario celestial. La profecía señalaba que en 1844, cuando Cristo pasara del lugar santo al lugar santísimo, iba a levantar un pueblo claro. Lo dice en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Miren lo que está escrito en la Biblia. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, mensajero, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, en 1844, Cristo levanta a un pueblo para que predique que ahora mismo está haciendo la obra del juicio investigador que antecede a la pronta segunda venida. Y así es como nace la iglesia adventista, ilustrado en la Biblia. Y así como dice Isaías capítulo 58, versículo 12, la iglesia adventista es llamada a restaurar verdades que desde hace tiempo se desconocían, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ahora te pregunto yo, querido amigo, ¿qué pueblo, qué denominación tiene este mensaje de que Cristo está en el lugar santísimo, de que hay un santuario celestial, de que ahora mismo estamos en juicio investigador? Ninguna otra religión tiene la doctrina del santuario. Algunos han adoptado la verdad del sábado, la verdad de los alimentos impuros, pero ningún otro pueblo ha reconocido la existencia de un santuario celestial, y ningún otro pueblo te predicará que ha iniciado un juicio investigador en 1844. Ningún otro pueblo te lo va a predicar. Entonces, querido adventista, ¿qué hace falta hoy? Que te arrepientas de corazón, que aflijas tu corazón, porque el día del juicio investigador en Levíticos 16 era para afligir el corazón, para arrepentirse de verdad, para abandonar y apartarse del pecado, para compungirse del pecado y abandonarlo por completo. Pero además de eso, aparte de afligir tu corazón, de examinar el corazón, de arrepentirte, querido adventista, estás llamado a predicar el evangelio, a predicar que estamos en juicio investigador y que tenemos que temer a Dios y darle gloria, porque ahora mismo Cristo está haciendo el juicio investigador en el reino de los cielos, querido amigo, y el tiempo está cercano. Y si no haces la obra que se te ha mandado, ocurrirá como le sucedió a muchos del pueblo de Israel. Vas a ser cortado del pueblo, pero no quiero que sea así, y Cristo tampoco lo quiere. Cristo quiere usarte para llamar a este pueblo, para llamar a todo ser humano que se arrepienta y vuelva a Cristo. Cristo quiere usarte para expresar esas maravillosas verdades de que ahora estamos en juicio investigador y que hace falta arrepentirnos de verdad. Y a ti, querido hermano, que eres de otra denominación, sea evangélico, bautista, te invito a que te unas a esta maravillosa familia. No somos una iglesia perfecta, querido amigo, pero esta iglesia es la iglesia profética que aparece en la Biblia, y tú puedes ser un instrumento de Dios para levantar a esta iglesia, para llamarla a predicar, para llamarla a decir que el juicio ha llegado. Así que únete a esta familia y sea un instrumento de Dios para levantar a este pueblo. No duermas, levántate y clama a Dios, porque Dios sigue atento y algún día
culminará la obra del Evangelio, algún día culminará la obra de Cristo en el lugar santísimo y descenderá al lugar santo. Se acabará el tiempo de gracia y entonces el destino de cada quien quedará sellado. Se cerrará la puerta de la gracia y el destino de cada quien quedará sellado. Y el destino que anhela Cristo para ti es que vivas una eternidad con Él. Por eso, clamemos a Dios para que así sea. Oremos. Señor bueno y eterno, gracias por usarme como enteramente tuyo. Te ruego que toques el corazón de esta persona y te suplico por favor que mi querido hermano adventista pueda arrepentirse de verdad, predicar, Señor, perdónalo y perdóname a mí también, porque a veces no hemos predicado de este mensaje y necesitamos hoy predicarlo más que nunca. Ayúdanos a despertar, Señor, y te ruego que lo uses a este hermano adventista. Te ruego que este hermano de otra denominación pueda quedar convencido de la verdad y unirse a esta maravillosa familia, que muy imperfecta, Señor, es cierto, pero que tú escogerás a ese siervo, Señor, para poder predicar a esta iglesia y despertarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Has sido llamado por Dios.